En este ejemplo vamos a resolver una zapata con una carga axial y dos momentos. ¿Por qué vamos a enfocarnos en este ejemplo? Porque este tipo de zapatas son las más comunes en nuestro medio. Al igual que las columnas, también presentan un momento biaxial. Entonces, los datos que vamos a utilizar para el diseño de esta zapata va a ser una carga axial última de 75 toneladas, un momento último en X de 9 toneladas metro, un momento último en Y de 6 toneladas metro, un peso volumétrico del concreto de 2.4 toneladas por metro cúbico, un peso volumétrico del suelo de 1.5 toneladas por metro cúbico, un valor soporte de suelo de 15 toneladas por metro cuadrado, un factor de carga última de 1.50. Además, vamos a utilizar concreto de 3000 PSI y acero grado 60. Ya. Aquí podemos observar el croquis de nuestra zapata, donde tenemos una columna de 280 libres más 120 cimentada, nuestra losa de la zapata con un espesor T, y aquí tenemos una planta de nuestra zapata. Entonces, como primer paso, debemos de reducir nuestras cargas últimas a cargas de trabajo. ¿Cómo vamos a calcular nuestras cargas de trabajo? Dividiendo las cargas últimas dentro del factor de carga última. Entonces procedemos que nuestra carga de trabajo o nuestra carga axial P sería igual a nuestra carga axial última, que es de 75 toneladas, dividido el factor de carga última, que es 1.50. De la misma manera, nuestro momento de trabajo en X va a ser igual al momento último en X, que es de 9 toneladas, dividido 1.50. Y nuestro momento de trabajo en Y va a ser igual a nuestro último en Y, que era de 6 toneladas, dividido 1.50. Calculando estos datos, nos queda nuestra carga de trabajo axial, 75 dividido 1.50, pues creo que da 50, ahorita lo vamos a 50 toneladas. Nuestro momento de trabajo en X, 9 dividido 1.5, si no estoy mal, nos da 6 toneladas. Perdón. Nos da 6 toneladas metro. Y nuestro momento de trabajo en Y, 6 dividido 1.5 nos daría, si no estoy mal, 4 toneladas metro. Así es como resolvemos el paso número 1, calculando nuestras cargas de trabajo. Como segundo paso, debemos de calcular nuestra primera estimación de área. A continuación, vamos a ver cómo calculamos nuestra primera estimación de área. Y dice la ecuación que el área sería igual. Esta es una constante que puede variar entre 1.20 y 1.50. Para nuestra primera estimación vamos a tomar 1.50. Ese es dato del diseñador. Como les repito, podríamos haber utilizado un valor entre 1.20 y 1.50. Por nuestra carga axial de trabajo P, que en este caso ya la calculamos y es 50 toneladas, dividido el valor soporte del suelo, que era un dato del ejemplo, en este caso eran 15 toneladas por metro cuadrado. Resolviendo esa ecuación, nos da que necesitamos una área para esa zapata de 5
metros cuadrados. Si asumimos una zapata cuadrada, le sacamos a raíz cuadrada a los 5 metros cuadrados, entonces nos quedaría que el lado de la zapata sería igual a 2.24. Lo aproximamos a 2.25 metros por lado. Así es como se calcula la primera estimación del área de nuestra zapata. Bueno, ya calculado, asumiendo que esta zapata la vamos a dejar de cada lado de 2.25, pero podemos observar entre los datos que el momento último en X es mayor que el momento último en Y. Entonces, vamos a asumir que podemos, también estos criterios del diseñador, podemos agrandar nuestra zapata en el eje donde el momento es mayor. En este caso, que es el eje X, podemos agrandar la zapata en el eje X. Entonces, nuestra zapata quedaría en el eje X. Estos criterios del diseñador lo vamos a agrandar 25 centímetros. Quiere decir que va a quedar no de 2.25, sino de 2.50 metros. Y el eje Y, que es donde se contempla el momento menor, podemos dejarle los 2.25 que habíamos calculado con anterioridad. Así pues, que nuestra primera estimación de área nos dio una zapata de 2.25 por lado, repitiendo, como en el eje X el momento es más grande, decidimos a criterio agrandarla un poco en el eje X. De esta forma, nuestra zapata la vamos a proponer de 2.25 por 2.50. Esa sería nuestra primera estimación de área. Pero para saber que estamos correctos en nuestras medidas, necesitamos calcular si con nuestra propuesta de área las presiones que se generan en la base de la zapata no exceden el valor soporte del suelo y que tampoco sean mayor de 0. Eso quiere decir que no se generen presiones negativas en la base de nuestra zapata. ¿Cómo calculamos nuestras presiones? Con la siguiente ecuación, que es la presión máxima o mínima, a que es igual a P sub Z dividido el área de la zapata más menos el momento en X, momento de trabajo, dividido S sub X más menos el momento de trabajo en Y de la zapata dividido S sub Y. Lógicamente, la presión máxima va a ser la suma de los tres términos y la presión mínima es al primer término le restamos los otros dos. Entonces, analizando esta ecuación, P sub Z, ¿qué es? Es la carga axial que se genera en la base de la zapata. A, pues es el área de la zapata, luego tenemos el momento de trabajo en X y el momento de trabajo en Y. S sub X y S sub Y no es más que multiplicar la distancia en el cuadrado de la distancia en X de la zapata dividido 6 por la distancia que tiene en Y la zapata. De igual forma, S sub Y no es más que multiplicar
el cuadrado de la distancia en Y de la zapata dividido 6 por su distancia en X. Pero ahorita lo que vamos a empezar a calcular es el P sub Z, que es la carga axial que se genera sobre la base de la zapata. ¿Cómo calculamos el P sub Z? No es más que integrar la carga axial de trabajo que ya traemos de 50 toneladas más el peso propio de la columna. Para este ejemplo vamos a utilizar una columna de 0.40 por 0.40 metros, una columna con sección cuadrada. ¿Cómo calculamos el peso de la columna? Cubicamos la columna y lo multiplicamos por su peso volumétrico, más el peso volumétrico del suelo, que es todo el suelo que tenemos arriba de nuestra zapata, que nos sirve como cimiento, por el peso volumétrico del suelo. Y por último tenemos que sumar el peso propio de la losa de la zapata, y no es más que cubicar nuestra zapata y multiplicarla por el peso volumétrico del concreto. ¿Listo? Ya. El peso de la columna va a ser igual a la sección que dijimos de 0.40 por 0.40 por la altura de la columna, que es los 2.80 que están libres más el 1.20 que está cimentado, serían 4 metros, por el peso volumétrico del concreto, que en este caso son 2.4 toneladas por metro cúbico. Luego tenemos el peso propio del suelo, que es la sección que estamos proponiendo de la zapata, de 2.25 por 2.50 por la altura que tiene esa capa de suelo, que es 1.20, por el peso volumétrico del suelo, que es 1.50. Ahora el peso propio de la zapata, a que es igual a la sección de la zapata, 2.25 por 2.50 por el espesor de la zapata. En este caso, para el espesor, inicialmente podemos asumirlo entre 0.30 y 0.50 metros. Para este caso vamos a asumir, y es criterio del diseñador, 0.40 metros por el peso volumétrico del concreto, que es 2.4 toneladas por metro cúbico. Entonces, realizando esos cálculos, nos queda que el peso de la columna es de 1.54 toneladas. El peso del suelo $10.13 toneladas. El peso de la zapata $5.4 toneladas. Entonces, el P sub Z, ¿cómo lo calculamos? Las 50 toneladas que ya traíamos como dato
más 1.54 que pesa la columna, más 10.13 el peso del suelo, más 5.4 que es el peso de la zapata. Entonces tenemos que el peso en la base de la zapata P sub Z sería igual a 67.07 toneladas. Y es así como integramos la carga axial que se genera en la base de la zapata. Ahora vamos a calcular las presiones que se generan en la base de la zapata, la presión máxima y la presión mínima. Entonces, de la ecuación que les di con anterioridad, decimos que es el P sub Z, 6707, dividido el área de la zapata, que es de 225 por 250, más menos el momento de trabajo en Y, que son 6 toneladas, dividido, aquí es donde les dije que es el cuadrado de la distancia en X, porque estamos en el momento en X, o sea, 2.50 al cuadrado dividido 6 por la distancia en el otro eje, en Y, 2.25, más menos el momento de trabajo en Y, que es 4, dividido, nuevamente, que es un sexto del cuadrado de la distancia en Y, que es 2.25 al cuadrado partido 6, por la distancia en X. Entonces, vamos a calcular cada término para que nos sea fácil después hacer nuestro cálculo de presiones. Entonces, para calcular el primer término es 67.07 toneladas dividido el área de nuestra zapata, y nos da 11.92 toneladas por metro cuadrado, más menos, calculamos el siguiente término, y nos da 2.56 toneladas por metro cuadrado. Calculamos el siguiente término, y nos da 1.90 toneladas por metro cuadrado. Entonces, podemos calcular nuestras presiones: 11.92 más 2.56 más 1.90 nos da 16.38 toneladas por metro cuadrado. Como podemos observar, 16.38 es mayor que nuestro valor soporte del suelo, que como dato tenemos 15 toneladas. Esto quiere decir que la presión que está ejerciendo nuestro diseño de zapata con los datos que tenemos excede la resistencia de nuestro suelo donde vamos a cimentar. ¿Cómo resolvemos este problema? Incrementando nuestra área de zapata. Entonces,
podemos incrementarla tanto en el eje Y como en el eje X. En este caso también es a criterio del diseñador. Vamos a proponer ya no una zapata de 2.25 por 2.50, sino que podríamos proponer una zapata de 2.40 en eje Y por 2.60 en el eje X. Y nuevamente procedemos a calcular nuestras presiones para ver si nuestra propuesta de área pueda cumplir con los valores que necesitamos. En este caso, que la presión máxima sea menor que el valor soporte y la presión mínima sea mayor que esto. Bueno, entonces ahorita debemos de calcular nuevamente nuestras presiones. Para eso debemos de integrar nuevamente nuestra carga que se genera en la base de la zapata P sub Z. Entonces el peso propio de la columna, ya lo habíamos calculado y es de 1.54 toneladas, ese no varía, la columna sigue siendo la misma. Lo que sí varía es el peso propio del suelo, debido a que el área de nuestra zapata la incrementamos de 2.25 a 2.40 en el eje Y de 2.50 a 2.60 en el eje X. Entonces nuevamente calculamos 2.40 por 2.60 por la profundidad que tiene el suelo, que tampoco varió, que es de 1.20, por el peso volumétrico del suelo, que es 1.5 toneladas por metro cúbico, y el peso propio de la zapata, que también varió porque varió el área de la misma, sería 2.40 por 2.60 por la altura que la asumimos de 40 centímetros por 0.4 por el peso volumétrico del concreto. Calculando nuevamente estos valores, nos da que el peso propio del suelo es 11.23 toneladas. El peso propio de la zapata sería 2.40 por 2.60 por el espesor, que es 0.40, por el peso volumétrico, y nos da 5.99 toneladas. Integrando nuevamente nuestra carga en la base de la zapata P sub Z, a que es igual a las 50 toneladas, que es nuestra carga de trabajo inicial, más el peso de la columna, más el peso del suelo, 11.23, más el peso propio de la zapata. Pues, calculando esos valores, nos queda que la carga axial en la base de la zapata es de 68.76 toneladas. 68.76 toneladas. Ya con este dato procedemos nuevamente a chequear nuestras presiones que se ejercen en la base de la zapata. Entonces, calculando nuevamente la presión máxima y mínima que tenemos
P sub Z, que varió hoy de 67.07 a 68.76, dividido el área de la zapata, 2.40 por 2.60, más menos el momento de trabajo en X, que es 6, dividido un sexto de la distancia en X, o sea, 2.60 de la distancia al cuadrado, dividido 6 por la distancia en Y, 2.40, más menos el momento de trabajo en Y, que es 4, dividido un sexto del cuadrado de la distancia en Y, que es 2.40 al cuadrado, dividido 6 por la distancia en X. Calculamos por separado cada término y el primer término 11.02 toneladas, más menos, calculamos el siguiente término, y nos da 2.22 toneladas, más menos, calculamos el siguiente término, nos da 1.60 toneladas. Entonces, sumamos los tres términos para obtener la presión máxima. Y nos da 14.84 toneladas por metro cuadrado. Si se dan cuenta, con el incremento en el área de la zapata, hoy podemos ver que nuestra presión máxima que ejerce esa zapata en la base del suelo es menor que el valor soporte del suelo, que en este caso eran 15 toneladas por metro cuadrado. Esto quiere decir que si chequea nuestra presión máxima. Ahora debemos de chequear la presión mínima, y en este caso es 11.02 menos 2.22 menos 1.60 nos da 7.20. Entonces la presión mínima es 7.20 toneladas por metro cuadrado, que es mayor que 0. Esto quiere decir que no se están generando presiones negativas en la base del suelo. Por lo tanto, nuestra propuesta de un área de zapata de 2.40 por 2.60 sí chequea nuestras presiones en el suelo. Entonces, es así como se calcula el área de una zapata. Pero para continuar con nuestro diseño, debemos de calcular nuestra presión última, que nuestra presión última, que se supone uniformemente distribuida y está en la base de la zapata, presión última, ¿cómo se calcula? Y no es más que calcular nuestra presión
máxima que ya calculamos por nuestro factor de carga última. Entonces, partiendo de esto, tenemos que la presión última sería los 14.84 toneladas por metro cuadrado por 1.50, que es el factor de carga última para este ejemplo. Entonces sería 14.84 por 1.50. Y nuestra presión última sería 22.26 toneladas por metro cuadrado, la cual la podríamos aproximar a 22.30 toneladas por metro cuadrado. Es así entonces como finalizamos este video tutorial, donde aprendimos a calcular el área de una zapata en función de los datos dados.